Bienvenidos a la tercera sesión de electrónica. Soy el profesor Mario Ledesma. En esta oportunidad vamos a tocar el tema acerca de la electrónica analógica y digital. En primer lugar vamos a empezar definiendo lo que es la señal eléctrica. Como nosotros bien sabemos, todos los materiales, en especial los conductores, cuando son expuestos a una diferencia de potencial o voltaje, tal como el cobre, por ejemplo, o el acero o cualquier otro material conductivo, cuando son expuestos a una diferencia de potencial, producen un desplazamiento de corriente. Y esto es debido a que todos los materiales en sí están conformados por átomos. Estos átomos, a su vez, tienen electrones en sus órbitas. Entonces, al aplicarle una diferencia de potencial, estos electrones, los que están en sus órbitas exteriores, se desplazan de átomo en átomo. Este desplazamiento generado por la diferencia de potencial es lo que forman las corrientes eléctricas. Este desplazamiento de electrones que viene a ser la corriente es lo que se aprovecha en electricidad. En electricidad y también, ¿por qué no decirlo en electrónica, no? Propiamente dicho en electrónica. Ese es el efecto fundamental, la propiedad de los materiales que conducen la corriente. Ese efecto es lo que se aprovecha para poder aplicarlo en los diversos campos de la tecnología. En el campo de la electricidad se genera para producir efectos. Por ejemplo, la energía eléctrica puede ser transformada en energía calorífica, en energía cinética. Energía calorífica es cuando, por ejemplo, enchufamos una plancha, ¿no? Para aprovechar el efecto de la corriente que produce calor. La energía cinética es cuando, por ejemplo, nosotros aplicamos esta corriente, por decir, a un motor y este efecto lo utilizamos para cualquier proyecto. También esta energía eléctrica es aprovechada o transformada en energía luminosa para los focos, el alumbrado, etc. Así sucesivamente, la energía eléctrica puede ser transformada en muchos otros tipos de energía. Como nosotros bien sabemos, la energía no se crea, no se destruye, tan solamente se transforma. Es por eso que ahora vamos a tratar también el tema de las señales. Las señales básicamente son variaciones de voltaje en el tiempo. Por ejemplo, en la corriente alterna de 220 voltios hay una señal, ¿no? Que se llama la famosa señal sinusoidal. Nosotros en la aplicación electrónica tenemos dos tipos de señales, señal analógica y señal digital. Las señales analógicas se dividen en dos tipos. Se dividen en señal periódica y señal no periódica. Para este caso vamos a ver qué forma tienen estas señales, cómo se la grafica, ¿no? Matemáticamente cómo se la representa, para poder tener una idea más clara de esto. Entonces vamos a ver una diapositiva, el gráfico de una señal analógica. Este es un tipo de señal analógica periódica. ¿Por qué periódica? Porque nosotros, si observamos su distribución de la señal en el tiempo, es uniforme. Este de aquí, el eje vertical viene a ser el eje de los voltajes y el eje horizontal sería el eje del tiempo. Nosotros podemos ver cuando esta cresta sube así a la parte positiva, significa la circulación de corriente en un solo sentido. Y a partir de aquí, cuando empieza la circulación hacia abajo, significa que la corriente circula en el sentido contrario en el circuito, ¿no? Es por eso que se llama corriente alterna. Luego tenemos también otro tipo de señal que se llama la señal analógica no periódica. Se llama no periódica porque si nosotros observamos, la variación del voltaje no es la misma en todos los casos. Conforme transcurre el tiempo,
nosotros podemos ver que en este caso el pico de voltaje está, por decir, en 3 voltios, punto 2, un ejemplo, ¿no? Luego vemos este pico que llega a 5 voltios y así sucesivamente, ¿no? Este pico está llegando a 3 voltios. Entonces, la variación del voltaje en el tiempo no es uniforme, es diferente. Es más, incluso los periodos de tiempo en los que se dan los ciclos no son los mismos, son diferentes, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de señal analógica no periódica. Toda señal analógica, ya sea analógica o periódica, siempre se van a representar mediante dos ejes. Uno, el eje que representa el voltaje y el otro eje que representa al tiempo. Entre los circuitos que más utilizan las señales analógicas podemos encontrar, por ejemplo, los parlantes, los altavoces, podemos encontrar también los micrófonos, y en los micrófonos se ven más o menos tipos de señales de esta naturaleza, solamente que aquí lo que difiere es la frecuencia. ¿A qué se llama frecuencia? Frecuencia es el tiempo en que se da una cantidad de ciclos. O sea, cuántos ciclos de estos se dan por segundo, ¿no? Un ciclo viene a ser toda esta curva hasta aquí. Este es un ciclo. El siguiente ciclo, ¿cuál sería? Este ciclo de aquí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosa es la frecuencia? La frecuencia viene a ser el número de ciclos que se dan en una unidad de tiempo. Por ejemplo, la corriente alterna de 220 voltios tiene una frecuencia de 60 ciclos por segundo o 60 Hz. Eso significa de que en un segundo hay 60 oscilaciones de estas, ¿no? 60 oscilaciones en un segundo. En audio, lógicamente, las frecuencias son mucho más altas. Pueden alcanzar las frecuencias que tienen que estar dentro del rango de audición, de 20 Hz a 20 kHz, ¿no es cierto? Tenemos también, aparte de las señales analógicas, otro tipo de señales que son las señales digitales. Las señales digitales se caracterizan porque son circuitos que manejan solamente dos tipos de voltaje. En este caso nosotros vemos que, bueno, en el caso de las analógicas vemos que hay voltajes diversos, ¿no? Pero sin embargo, en electrónica digital se manejan solamente dos niveles de voltaje alto y voltaje bajo, ¿no? Lo vamos a ver ahora. Aquí podemos ver una señal digital. Esta señal digital, como ustedes observarán, aquí tenemos un voltaje alto, un nivel alto y un nivel bajo. ¿De acuerdo? O sea, en la práctica, este nivel de voltaje alto, que puede ser 1, 1.5, 1.2, se representa matemáticamente con el dígito 1. Y este nivel bajo se representa con el dígito 0. ¿De acuerdo? Es por eso que decimos que en electrónica digital, en sistemas lógicos, utilizamos el sistema binario. ¿Esto por qué? Porque para el diseño de los circuitos, lógicamente tenemos que emplear las matemáticas y por eso es que representamos las entradas de algunos dispositivos con ceros o con unos. En electrónica digital utilizamos el sistema binario. El nivel alto se representa con 1 y el nivel bajo se representa con 0. Bien, entonces, nosotros sabemos que la electrónica digital tiene gran aplicación en estos últimos tiempos, ¿cierto? La electrónica está avanzando y lo que inicialmente se trabajaba con electrónica analógica, ahora ya todo está trabajando con electrónica digital. Nosotros podemos ver su aplicación claramente. Por ejemplo, las calculadoras trabajan con electrónica digital. Las calculadoras, también hay balanzas electrónicas, hay contadores electrónicos y cualquier otro circuito siempre utiliza electrónica, la aplicación de electrónica digital, ¿no? Por ejemplo, los sensores también son circuitos que trabajan con electrónica digital, los sistemas de alarmas. Entonces, últimamente se está expandiendo esto de la aplicación de la electrónica digital. E incluso también en lo que es la telefonía celular.
Últimamente, todos los circuitos de un celular están diseñados y funcionan con electrónica digital, propiamente dicho. Es más, las mismas frecuencias que se emiten de una estación transmisora hacia una estación receptora, en este caso al usuario, también son señales prácticamente digitales, ¿no es cierto?, de alta frecuencia. Entonces ya sabemos que la electrónica digital solamente trabaja con dos tipos de niveles, nivel alto y nivel bajo de voltaje, ¿no es cierto? Los sistemas digitales, como por ejemplo las computadoras, también utilizan este tipo de sistemas, o sea, el sistema digital. Las computadoras no trabajan en ningún momento con las señales analógicas, no. Todos los sistemas computarizados trabajan con señales digitales. Es más, podríamos decir también que nosotros sabemos que las computadoras tienen periféricos de entrada y periféricos de salida. Todos los periféricos de entrada y los periféricos de salida de la computadora trabajan con sistemas digitales, ¿no? Con señales, con un sistema binario. Por ejemplo, aquí nosotros podemos ver algunos de los periféricos de entrada y algunos periféricos de salida. Por ejemplo, aquí tenemos el mouse, que es un periférico de entrada. El teclado también es un periférico de entrada. El CPU viene a ser la unidad que procesa toda la información. Recibe la información, la procesa y luego las salidas son aplicadas a los periféricos de salida, ¿no? El monitor es un periférico de salida y así sucesivamente por el estilo. Tenemos también la tarjeta madre, que es parte del sistema de procesamiento de datos, o sea, de la computadora propiamente dicho. El escáner es un periférico de entrada. Acá tenemos una webcam, pues un periférico de entrada, porque capta las imágenes y las transfiere a la computadora para poder ser transmitidas. Entonces, ya sabemos de que estos son los dispositivos que trabajan fundamentalmente con señales digitales. Con respecto a la señal analógica o digital, para poder comprenderlo mejor, nosotros podríamos hacer referencia o compararlo con un circuito eléctrico básico. Lo importante es tener bien clara la idea de qué cosa es nivel de voltaje alto y qué es nivel de voltaje bajo. Y cómo nosotros podemos representarlos matemáticamente con un 1 o con un 0, que corresponden a un sistema de numeración, en este caso el sistema de numeración binario. Y hablando del sistema de numeración, nosotros sabemos que nosotros utilizamos el sistema de numeración decimal, y en los cuales utilizamos los 10 dígitos del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y luego 0, ¿no? Son 10 dígitos, por lo tanto es un sistema decimal. Para la electrónica digital utilizamos el sistema binario. El sistema binario significa bi, o sea, 2, ¿no? 2 dígitos nada más. En este caso hacemos uso del 0 y del 1. En base a estos 2 dígitos, nosotros podemos codificar las entradas y luego el circuito se encarga de interpretarlas mediante los circuitos integrados, que luego veremos. Para poder ver o más o menos tener una idea de qué significa un 1 o un 0 lógico, entonces vamos a ver una siguiente diapositiva. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos un circuito fundamental, básico. ¿Por qué decimos que es un circuito fundamental básico? ¿Por qué? Porque contiene los elementos necesarios mínimos para poder generar corriente y para que la corriente produzca un efecto. En este caso, un circuito fundamental y básico tiene que constar de fuente de voltaje, luego tiene que constar de un receptor, tiene que tener un interruptor y fundamentalmente, sobre todo, tiene que estar unido todos estos elementos con un conductor, con un material conductor. Si nosotros cerramos el interruptor, entonces va a haber fluido de corriente, ¿no?
Aquí en el foco se va a generar una diferencia de voltaje y entonces el interruptor prendería. En este caso el interruptor está apagado y por lo tanto el foco no prende. Entonces, al no prender el foco, nosotros podríamos decir de que este circuito lo podemos representar como un cero, ¿no? Acá en el receptor nosotros podemos decir de que no existe voltaje, por lo tanto lo representamos con cero. Se está generando un nivel de voltaje bajo, en este caso 0 voltios, le hacemos corresponder el dígito 0. A ver, veamos ahora. En este caso también tenemos un circuito básico que consta de una fuente, igual que el anterior, ¿no? Con un interruptor, una carga y el conductor que cierra el circuito. En este caso, el interruptor está cerrado, entonces hay circulación de corriente. Al pasar la corriente por aquí, por este filamento de nicrom, entonces, ¿qué sucede? Este filamento se calienta, ¿no? Primero al rojo vivo, después al amarillo y al amarillo incandescente. Entonces la energía eléctrica se está convirtiendo en energía luminosa. Este circuito nos puede dar la idea de la presencia de voltaje. Y la presencia de voltaje ya hemos dicho que lo podemos representar en electrónica digital como 1. Entonces, eso es la idea fundamental. En realidad, los circuitos digitales son una serie de interruptores. Es como que si nosotros cuando tenemos una tarjeta, un circuito digital, es como que si nosotros pudiéramos ver dentro de esa tarjeta una serie de interruptores que se prenden y se abren muy rápidamente. Todos ellos en su diseño están dirigidos hacia un cierto propósito y el producto final viene a ser una serie de unos o ceros. Entonces podemos concebirlo así como que un circuito digital es un conjunto de interruptores que se prenden y se abren muy rápidamente. Nosotros tenemos que considerar que en electrónica digital nosotros vamos a trabajar con los bits. ¿Qué cosa es los bits? Un bit. En realidad viene a ser una abreviación de la palabra binary digit, ¿no? En inglés. En la terminología digital, los niveles o estados lógicos 1 y 0 se denominan bits. La palabra bit es una contracción de binary digit. Todos los sistemas digitales electrónicos manejan información en forma de bits, o sea, en forma de unos y ceros. Nosotros, como para que podamos aclarar esta definición, nosotros podríamos hacer una comparación, ¿no? Por ejemplo, ya sabemos, tenemos una lámpara prendida, para nosotros ahí hay presencia de voltaje, entonces la lámpara prendida lo podemos reemplazar por 1. Si tenemos una lámpara apagada, esa lámpara la podemos comparar con 0. Por ejemplo, si nosotros tenemos el interruptor cerrado, hay paso de corriente, por lo tanto podemos decir o compararlo a este interruptor en estado lógico 1. Si el interruptor estuviera abierto, eso lo podemos comparar con el estado lógico 0. Igualmente, si nosotros tuviéramos una tarjeta perforada, anteriormente las computadoras en sus inicios se utilizaban tarjetas perforadas. Las perforaciones podían interpretarse como un 1 lógico. ¿Por qué? Porque las tarjetas perforadas permiten el paso de la corriente. En cambio, cuando no hay perforación en la tarjeta, no deja pasar la luz. En una tarjeta perforada, sí deja pasar la luz. Por lo tanto, en la tarjeta perforada se puede comparar con 1 y la tarjeta que en la parte donde no está perforada, al no pasar la luz, se puede comparar con 0. Muy bien, entonces yo creo que este asunto del estado lógico 1 y 0 ya está bastante claro. ¿Qué significa 1 y qué significa 0? No vayan a interpretar como que el 1 y el 0 están circulando por acá por el cable. Por los cables siempre va a circular corriente.
En los elementos siempre va a haber una diferencia potencial. El 1 y el 0 básicamente se utilizan para el diseño del circuito en sí, ¿no? Al diseñar los circuitos lógicos. También es necesario hacer hincapié en electrónica digital, ¿no? Y sobre todo en las computadoras, porque ya sabemos que las computadoras trabajan con sistemas digitales, con el sistema binario. Existe también lo que llamamos el byte, ¿no? Se escribe B, Y, T y E, byte. El byte es un conjunto de 8 bits, también llamado octeto, ¿no? El octeto, porque contiene 8 bits. Y esto lo podemos ver físicamente en la práctica cuando utilizamos los displays. Los displays son unos pequeños cuadraditos, ¿no? En los que están conformados por 8 LEDs, y al decodificar la información, ahí va a aparecer el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 0. También hay que recordar que esto incluye al punto decimal. Entonces, el octeto o byte, ¿qué cosa es? Es una unidad de información. Hay que tener bien en claro esto, ¿ya? La diferencia. No hay que confundir bit con byte. El byte es una unidad de información y que posteriormente también se utiliza para expresar la capacidad de almacenamiento. Además, también tenemos que tener en cuenta, y es de buena esta recomendación, los bits generalmente es bueno escribirlos con letras minúsculas, bits, y los bytes con letras mayúsculas. De esta manera, a la hora de las anotaciones y también a la hora de las lecturas en los manuales, nosotros podemos rápidamente diferenciarlos. Por ejemplo, nosotros no podemos decir que una frecuencia tiene 100 bytes, ¿no? Sería un error enorme, porque la frecuencia viene a ser la cantidad de pulsos que se dan por una determinada cantidad de tiempo. Por ejemplo, 500 kilobytes es un error, porque ya estamos diciendo que los bytes están referidos solamente a capacidad de almacenamiento. En este caso sería simplemente 500 kilobits. Generalmente también la frecuencia se expresa en hertz, megahertz, kilohertz. Y esto significa de que existe una frecuencia, ahí existe una forma de onda, pero esta forma de onda ya sería binaria, ¿no? O sea, una información binaria que es un tren de pulsos que estaría conformado por unos y por ceros. Entonces, la frecuencia, que quede bien claro, se expresa en hertz, kilohertz, ¿no? Que lógicamente contienen bits. Y cuando nos referimos a la capacidad de la memoria RAM, por ejemplo, o de la memoria del disco duro, nosotros podemos hablar, por ejemplo, de 4 gigabytes de memoria en la memoria RAM, ¿no? La capacidad de la memoria RAM. Y en el disco duro nosotros podemos decir, por ejemplo, que tiene 500, 400 gigabytes, porque son unidades de almacenamiento. Entonces, queda claro esta diferencia y la función que desempeñan cada una de estas unidades, ¿no? Su aplicación. También es necesario hacer hincapié en que esto de la electrónica digital tiene su aplicación dentro de las computadoras. Por ejemplo, nosotros sabemos que la tarjeta madre es una de las partes muy fundamentales de una computadora. Esta tarjeta madre, por ejemplo, contiene un microprocesador. El microprocesador realiza muchísimas funciones, ¿no? Y este microprocesador contiene un elemento, un dispositivo electrónico muy, muy importante, conocido como cristal. Los cristales tienen la característica de que oscilan a una cierta cantidad de frecuencia. Mientras más rápido trabaja este cristal o mientras más alta es la frecuencia de trabajo del microprocesador, entonces el microprocesador va a poder realizar todas las funciones
el procesamiento de todos los datos en forma mucho más rápida. Es por eso que últimamente las computadoras, las de última generación, los cristales que generan los pulsos, el llamado clock, ¿no? El famoso clock, es el que determina el tiempo de procesamiento de datos del microprocesador. Estas frecuencias últimamente están siendo cada vez más altas. De esta manera nosotros podemos decir que una computadora moderna es mucho más rápida que una computadora de algunos modelos más antiguos. El cristal de cuarzo es un mineral que tiene la capacidad de poder producir vibraciones y estas vibraciones producen frecuencias muy altas. Es más, estas vibraciones se pueden codificar como digitales, ¿no? Ya que el material que contiene dentro, como repito, produce voltajes. Los voltajes que produce son unos voltajes muy bajos, ¿no? Del orden de la décima de milivoltios. Pero esto es suficiente porque este voltaje es aplicado a unos circuitos que son amplificados y muchas veces también multiplicados en frecuencia, y estos son los que se aplican al microprocesador. El microprocesador o CPU, por cada pulso que genera este cristal de cuarzo, este microprocesador realiza una función. Y como son altas, son por decir 100 megahertz, o sea, son 100 millones de ciclos por segundo. Imagínense entonces la capacidad de procesamiento de datos, la rapidez con que un microprocesador, la rapidez con que realiza una determinada acción es rapidísima. Entonces, esta es la característica fundamental por la cual las computadoras modernas son mucho más rápidas que las antiguas. También no olvidemos de que las frecuencias, la rapidez con que se emite o se genera una señal digital formada por pulsos, tiene frecuencia, ¿no? La unidad básica es el hertz, pero estos dispositivos, tales como el oscilador, ¿no? Porque este de aquí forma parte de un oscilador que genera pulsos, estos circuitos generan frecuencias muy altas, llámese miles o decenas de miles o tal vez millones de ciclos por segundo. Entonces hacemos uso de la terminología de los múltiplos. Por ejemplo, la unidad básica es un hertz, es un ciclo por segundo. Un kilohertz vendría a ser 1000 ciclos por segundo, porque el prefijo kilo significa 1000, ¿no es cierto? De esta manera nosotros ya no diríamos 1000 ciclos por segundo, sino un kilohertz. La escritura es mucho más rápida y queda abreviada. En el caso, por ejemplo, de que la frecuencia sea de 1.000.000 de ciclos por segundo, entonces no vamos a decir de esta manera ni lo vamos a escribir, ¿no? 1.000.000 de ciclos por segundo, sino más bien vamos a decir 1 megahertz. 1 megahertz viene a ser 1.000.000. Si decimos 5 megahertz, estaríamos hablando de 5 millones de ciclos por segundo, ¿ya? O sea, la generación de 5 millones de pulsos en un segundo, o sea, en una unidad de tiempo de un segundo. Si nosotros nos ponemos a reflexionar y a pensar sobre este hecho, podemos ver de que son frecuencias extremadamente altas, son frecuencias muy altas. Y cada vez que la tecnología va avanzando, la tendencia es de que las frecuencias que se logran conseguir o las frecuencias que se logran aplicar en los artefactos es mucho más alta cada vez. Llámese así que, por ejemplo, también se están utilizando frecuencias en el rango de los gigahertz. El Bluetooth actuando en un rango de 20 gigahertz más o menos. Entonces, para que nosotros podamos ver y darnos una idea de la utilidad que tiene esto de poder comprender y saber esto de la terminología de los múltiplos de las unidades de las magnitudes. La frecuencia es una magnitud, sí es una magnitud, ¿no? Al igual que el voltaje, la corriente, la resistencia. ¿Por qué?
Tendríamos que en primer lugar definir la palabra magnitud. ¿Qué cosa es magnitud? Magnitud es todo aquello susceptible de poder ser medido. Por ejemplo, el peso es una magnitud, ¿no es cierto? Es una magnitud. ¿Por qué? Porque podemos medir el peso. La longitud es una magnitud, ¿sí? Porque se puede medir, es susceptible de ser medido. El volumen es otra magnitud. Entonces, que quede bien claro que el voltaje, la corriente, la resistencia, las frecuencias, las capacidades también son magnitudes, ¿no? Hay que pensar que también existe capacidad en física, ¿no? El litro, 5 litros, son capacidades, pero en este caso de volumen, ¿no? En cambio, si nosotros nos vamos a lo que es la computación electrónica, también hablamos de capacidades, pero capacidades de memoria, ¿no? Pero que también vienen a ser magnitudes. ¿Por qué? Porque se pueden, digamos, definir, y en este caso se pueden fabricar los dispositivos correspondientes para la cantidad de memoria que el fabricante desea y que se necesita, ¿no? Bien, entonces ya tenemos bien claro este aspecto de las magnitudes. Queda claro y valga la redundancia de que ya sabemos, ¿no? La computadora es todo un sistema conformado por una unidad fundamental principal como es el CPU, ¿no? En la unidad central de procesamiento y también tenemos internamente en la computadora la RAM, la memoria RAM. La memoria RAM es donde se graban todos los programas, ¿no? Word, PowerPoint y Excel. Entonces, esta memoria lógicamente tiene que tener una buena capacidad, ¿no? Antiguamente, bueno, se utilizaban memorias de 1 giga, a veces de 2 gigas. Ahora esas capacidades también se están ampliando, ahora hay hasta de 4 gigas. Entonces, a mayor capacidad de la memoria RAM, eso permite almacenar programas más pesados y entonces que van a ser procesados por el microprocesador.